En esta ocasión voy a leeros el prefacio del libro "Ah, qué mentirosos son los tiradores". Tradición oral de la Tierra Caliente, Cutzio Huetamo, obra de Misael Medina Pineda. Un libro que fue publicado por la editorial Gitanjáfora Morelia y en coedición con Red Utopía AC en noviembre de 2004. Este libro fue apoyado por Conaculta, Culturas Populares e Indígenas, Michoacán. A mi familia no le faltan defectos, más bien le sobran, y entre los acumulados a lo largo de varias generaciones, quizá el que comparto con más convicción es el de echar mentiras. No sé por qué sucede, pero irremediablemente este gen mitómano calentano seguramente ha modificado de manera decisiva la historia familiar. Si bien sabemos, mi tatarabuelo Felipe era el portador más anterior que recordemos. Esto no lo puedo asegurar porque, para ser sinceros, a esta familia yo no le creo nada. Papá Lipe, como le decía a mi tatarabuelo, era mentiroso, por lo cual muchas veces arriesgó el pellejo por culpa de esta irresistible tentación de componer o descomponer un tanto cuanto la realidad a base de sutiles modificaciones casi imperceptibles, sobre todo cuando contaba historias. Aseguraba ser dueño de un rancho llamado Las Tablas, aunque lejano. En sus extensas hectáreas pastaban 300 vacas. Si bien esto no era real, técnicamente lo era, pues en la tienda, de la cual parece ser, si era dueño, había colocado 3 tablas en las cuales disfrutaban algunas figuras de vacas, puercos y gallinas de un amplio espacio. Actualmente, en la sobremesa familiar, se hace alarde, llamémoslo así, de este recurso literario para contar cosas que, lejos de traernos fricciones o malos entendidos, aporta incalculables posibilidades de comunicación y, aunque no lo crean, tiene muchas ventajas y pocos inconvenientes. Las malas noticias se matizan, los regaños se hacen llevaderos, las historias son más intensas y las mentiras se vuelven creíbles. Pero no quiero afirmar que esto de andar contando mentiras sea exclusivo de mis familiares. No soy tan presumido. Más bien es una cuestión netamente terracalenteña, motivo por el cual se ha titulado al libro "Ah, qué mentirosos son los tiradores", expresión utilizada aún hoy en día en la región para hacer referencia a las mentiras contadas por los cazadores o los tiradores, en complicidad con sus espectadores, quienes, a sabiendas de la ficción contenida en cada relato, les daban valor y significado a las palabras. Los cazadores eran siempre procurados, pues lo incongruente y surreal de sus cuentos arrancaban profundas carcajadas. Así, ellos, junto con otros cuentacuentos, hicieron de esta región una inverosímil tierra de oralidad. Bueno, ahora los invito a disfrutar de esta sarta de mentiras que escuché en increíbles veladas y que ahora comparto con ustedes a través de las letras, pidiéndoles que las lean y que al final hagan como la princesa de un cuento que me contó mi abuelita, el ranchero rico, quien solo se casaría con el que fuese capaz de contarle la mentira más grande, siempre y cuando ella se la creyera. Ustedes, así, conviértanse en mis cómplices al creérselas. Morelia, Michoacán de Ocampo, a 30 de agosto de 2004. Michita. Ahora vayamos a la introducción del libro.
Dentro de la tierra caliente michoacana, la tradición oral se ha estudiado poco, pese a la gran cantidad de vestigios que aún persisten. Aunque algunos autores han trabajado dicha temática, son pocos los que abordan su estudio. En su mayoría, solo recrean las historias recopiladas que, sin dejar de ser valiosas, no cumplen con lo necesario para el desarrollo de un análisis más puntual con respecto a la semántica, semiótica, origen y función de los cuentos, leyendas, tradiciones, fábulas y relates, lo que es un regionalismo que se usa para referirse a las coplas, que son cuartetas romances, porque el segundo verso rima con el cuarto. Estos se utilizaban en los fandangos terracalenteños. Los recopiladores que hacen versiones propias de las historias en un acto literario pierden parte de la originalidad y, por consiguiente, mucha de la riqueza oral. Además, dichas adaptaciones limitan el contenido de lo recopilado al rescate de argumentos que, sin dejar de ser importantes, van circunscribiendo los contenidos a los errores de memoria, intereses del recopilador, valores, etc. Por otro lado, pocos se han preocupado por indagar sobre un personaje ya casi olvidado, que generalmente pasa desapercibido a pesar de ser de gran importancia dentro de la cultura de la región. Nos referimos al narrador oral tradicional. Este trabajo busca contextualizar a este emblemático ser que ha sobrevivido en esta zona del país. La función del cuentacuentos, como también se le conoce en otras regiones de México o del mundo, ha sido la de transmitir de generación en generación un cúmulo de conocimientos primigenios. Sus voces han logrado trascender en el tiempo para mantener y construir identidades, así como sentido de pertenencia dentro de un determinado espacio geográfico. El cuentista, que pasa inadvertido detrás de lo que cuenta, tiene un rostro, un nombre, una voz y una historia propia. Su oficio, sin ser entendido como tal, seguramente por su carácter voluntario, surge de su propia conciencia al sentir la necesidad y el compromiso de transmitir a la comunidad, influido por el apego a la tierra, lo que sus abuelos, padres, parientes o vecinos le contaron, desentrañando la naturaleza compleja de un pueblo a través de la sencillez de un cuento o relato. La constante presencia de esta manifestación oral en la región ha permitido preservar los símbolos característicos de la idiosincrasia de sus pobladores, pues funciona como un mecanismo de memoria histórica que registra los sucesos al igual que las transformaciones en el colectivo. Es por ello que determinar el estilo, la forma de narrar, el cómo y cuándo se contaban, a quién se lo contaban y qué tipo de historias eran, son algunas de las razones que motivan este trabajo, además de mostrar y rescatar la riqueza de estilos literarios. Aunque existe una contradicción etimológica, se ha impuesto la frase literaturas orales para designar a estas formas de expresión verbal, mismas que se manifiestan en la tradición oral terracalenteña. Metodología de la investigación. Esta investigación se realizó entre los años 2000 y 2003 en Huetamo, Cucho, Michoacán, comunidades que se localizan a 4 horas de la capital del estado, en las coordenadas 18 grados 36 minutos 0 segundos de latitud norte, 100 grados 54 minutos 30 segundos de longitud oeste y a una altura de 280 metros sobre el nivel del mar. Se realizaron aproximadamente 40 entrevistas, de las cuales se grabaron en formato digital 25 horas y además 5 horas de grabación en formato de microcassette. Se consultaron a 10 narradores tradicionales,
Chonita Viveros, una maestra de 84 años. José Ruiz, cazador y sobador, de 75. Juan Álvarez Blas, agricultor, de 75 años. Germán Rangel, pescador y cazador, de 76 años. Doña Toribia Carrillo, curandera, de 86. Don Melesio Yáñez, huesero y albañil, de 91 años. José Soria García, agricultor y recolector de leña, de 77 años. Doña Donaciana Ruiz, de 69 años. Y doña Macaria Nájera, de 80 años. Tamaleras ambas. Y don Juan Mejía, agricultor, de 86 años. Además, en las comunidades en estudio se consultó al licenciado Alexis Varela, profesor José María Pineda, profesora María Elena Medina Viveros, profesor Abimael Medina Viveros, José Ángel José Hernández el Diablo, Crescenciano Ruiz Ramírez, doña Demetria Gómez, doña Pilar Valdés, Erlinda Aparicio y Emma García Nájera. En Morelia, a Misael Medina Viveros, Reina Pineda Bañuelos, Jorge Amós, Martínez Ayala, Escolástica Sánchez y Leonardo Nava. Se transcribieron 27 historias, entre cuentos, relatos, leyendas y fábulas. Se realizaron ensayos sobre chaneques y el diablo. También se registraron las características y funciones de la tradición oral. Además se recopilaron relatos, versos, adivinanzas. Como dijo, esta es una frase extraída de un relato de la vida real que le acontece a algún individuo de la comunidad y que es utilizada de manera cotidiana dentro de las conversaciones como un mecanismo de explicación o contextualización. Funciona como una sentencia. Como dijo el volcán, me la chingo por pendejo. Dichos refranes, el registro de algunas fiestas y tradiciones de Cutzio. Universo, narradores orales tradicionales de Cutzio y Huetamo. Muestra, 9 narradores de Cutzio y un narrador de Huetamo. Lugar, Huetamo y Cutzio, del municipio de Huetamo, Michoacán. Instrumentos utilizados, entrevistas abiertas, diarios de campo, grabaciones en formato digital y microcassette.